Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La amada Iglesia del Señor, con la dulce paz de Jesucristo, estando agradecido al Señor en esta tarde, una vez más nos da poder reunirnos mediante la fe que tenemos en común, y por esa fe podemos ir, hermano, a la presencia de Dios para tomar de aquello que el Señor tiene reservado para nosotros por su gran amor y por su infinita misericordia. Así que abriendo las Escrituras vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 21, verso 7. Siguiendo de forma correlativa este estudio que estamos haciendo acerca del libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 21, verso 7, y estaremos dirigiéndonos entonces desde el verso 7 en adelante. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos va llevando en alas de águila, Señor, y mediante un entendimiento nos das la comprensión en parte de lo que está en las Escrituras y que se va revelando para nosotros por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que acomoda lo espiritual a lo espiritual, y así lo hace estando en medio de nosotros trabajando. Por lo cual te damos gracias en esta tarde que nos das traer la lectura y poder, Señor, permanecer juntos para meditar en la misma. Y quieras, Dios mío, en esta tarde estar ministrando y suministrando tu gracia divina, mediante la cual vamos edificándonos en amor para alcanzar todo aquello por lo cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Dándote gracias en su nombre. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, ya veníamos hablando
que se venía apresurando los tiempos de la último viaje del apóstol Pablo, el cual sería a Jerusalén y de Jerusalén hacia Roma, donde allí pasaría los últimos días de su vida, cumpliéndose así su ministerio, amén, el cual había recibido del Señor Jesús, que era dar testimonio de todas las cosas que había visto y de las que había oído. Y ya el Espíritu Santo venía dando testimonio. Dice que hospedado en Cesarea, en la casa de Felipe, quien era uno de los 7. Estos 7 eran los primeros diáconos que fueron escogidos por la iglesia en sus días para la distribución y para la administración de los bienes, para que no hubiera diferencia entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos, sino que todos fueran atendidos de la misma manera. Eran varones llenos del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio, que administraban los recursos de la iglesia para que hubiera igualdad entre todos los que acudían por causa de la necesidad, y viendo que todas las cosas las tenían en común, que pudieran repartirse en igualdad. Y ya estaba instalado en aquellos días en Cesarea. Nosotros le vimos que cuando se desencadenó la persecución fue el precursor del avivamiento en Samaria, el quien Dios utilizara para llevar el mensaje del Evangelio a Samaria, y habiendo una explosión o un crecimiento numérico de personas, la iglesia de Jerusalén vio necesario enviarle a los apóstoles, los cuales hablaron y administraron la gracia que es mediante el poder del Espíritu Santo, amén, de tal manera que muchas personas no solamente creían, sino que también recibían el Espíritu Santo como la señal, amén, no que no hubieran recibido en el momento en que creyeron, sino que comenzaban a darse las evidencias de lo que era la llenura del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos separar al Espíritu Santo del Señor Jesucristo ni de Dios, porque es una misma persona, amén. Entonces, cuando una persona cree en Dios y por la fe en Dios confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no puede otra cosa que recibir el Espíritu Santo, porque esa fe se manifiesta como testimonio del convencimiento que trae el Espíritu Santo para rescatar a esa persona de la vana manera de vivir. Amén. Estas cosas las hablamos y las volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en cuanto al Espíritu Santo, si se lo tiene, no se lo tiene. Una cosa son las señales y las evidencias, y otra cosa es el sello de nuestra redención. Amén. Es las arras que nosotros recibimos como el sello de la posesión adquirida. Así como una persona cuando adquiere un bien y tiene un título, así también cuando Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, puso un sello sobre nosotros, como señal del pacto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había una señal que era la circuncisión, como señal del pacto del Antiguo Testamento. De esto, si Dios lo permite, vamos a referirnos el día sábado o el día domingo para hablar al respecto de la señal del pacto y de la obra del Espíritu Santo. Pero esto nosotros lo hablamos, ¿por qué? Para que ir esclareciendo y que no haya confusión. ¿Por qué? Porque son 3 personas, pero es uno. Entonces no se puede separar. No podemos separar a Dios del Hijo ni al Hijo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y me es necesario que me fuere para que os enviare el Paracleto, el Consolador o Paracleto, que es uno igual a mí. Amén. Que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano querido, estas cosas son importantes que nosotros las entendamos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos referido que este libro, en vez de estar llamándose el libro de los Hechos de los Apóstoles, debiera llamarse el libro del Espíritu Santo, porque son los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, eran una cosa, pero después que recibieron el Espíritu Santo fueron completamente distintos. Amén. ¿Por qué? Porque recibieron la vida de Dios
y al hacerse uno con Dios, ya su corazón fue mudado, su vida fue transformada y pudieron ir hasta el final cumpliendo con el encargo del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver que Felipe, ya como evangelista, era notorio y era confirmado. Y dice que tenía 4 hijas doncellas, las cuales profetizaban. Amén. Las cuales profetizaban, pero que en esos días descendió Agabo, el cual era profeta. Una cosa es profetizar y otra cosa es el ministerio del profeta. Son dos cosas distintas. Amén. Alguien puede profetizar, la iglesia toda debiera profetizar. El apóstol Pablo dijo que todos debiéramos profetizar, porque si entrara un indocto, por todo sería reprendido, por todo sería exhortado y podría darse cuenta que Dios está en medio de uno. Por eso decía, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 fuera de ello. Amén. ¿Por qué? Porque si entra alguien y todos profetizan, pero con el entendimiento, la persona puede ser redarguida. Pero si entra alguien y le escucha a todos hablar en lengua, no va a entender si no hay quien interprete. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los dones ministeriales, Dios se los ha dado al varón. Amén. ¿Por qué? Porque los dones ministeriales fueron distribuidos por el Señor Jesucristo, el cual es cabeza del varón. Amén. Y son para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, a fin de que lleguen a la medida y a la estatura del varón perfecto. Por eso la Biblia no habla de pastora, no habla de apóstolas, de profeta, aunque hoy por hoy muchas reciben el nombre de profeta. Una cosa es profetizar y otra cosa es el ministerio. Sino porque el Espíritu Santo, teniendo 4 doncellas que profetizaban, no las usó a ella y lo usó a Agabo. ¿Comprende? Estaban ahí, en la casa. Pablo estaba ahí. Pero no dice que ellas profetizaban. Entonces son cosas que hoy se han dado como título. Pero una cosa es recibir un título de una organización, de un hombre o de alguien que le dice a otro que es una cosa, y otra cosa es recibir un don. Cuando uno recibe un don es una capacidad, es algo que está en uno, por lo cual, hermano querido y hermana querida, no puede hacer otra cosa que cumplir con el ministerio para el cual fue llamado. Amén. Ahora, la iglesia toda puede profetizar, pero no significa que todos sean profetas. Amén. Una hermana puede conducir una reunión, Amén. Pero el modelo, lo ideal, hay veces que han quedado congregaciones que no ha habido varones que han podido llevar la obra adelante y han quedado hermanas a cargo. Pero una cosa es que una hermana lleve una reunión adelante o lleve adelante una congregación hasta que Dios levante un pastor, hasta que Dios levante un maestro de la palabra, hasta que Dios envíe un profeta, hasta que Dios envíe un apóstol. Amén. ¿Para qué? Para que luego se haga cargo. Pero otra cosa es tomar el título como un título para poder ejercer un cargo de autoridad. Eso es completamente distinto y eso no le trae ningún beneficio ni al que lo recibe, ni al que lo ejerce, ni al que lo otorga, ni a la congregación que lo reconoce. No le trae ningún beneficio. ¿Por qué? Porque Dios no puede valerse de ellos. No se va a valer de ellos. Clarito nosotros lo podemos ver por las Escrituras. Estaban allí, 4 doncellas, profetizaban todas. Sin embargo, cuando tuvo que venir la profecía, Dios le envió, dice, por aquellos días descendió un profeta, Agabo, el cual tomando el cinturón de Pablo dijo, ¿de quién es este cinturón? Así dice el Espíritu Santo. Y fíjese la diferencia de los profetas del Antiguo Testamento y de los profetas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque un profeta del Nuevo Testamento nunca va a decir, así dice Jehová. Un profeta del Nuevo Testamento nunca va a decir, así dice Jehová. Puede decir, así dice el Señor,
o así dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no puede haber contradicción entre el mensaje que Dios envía y lo que está escrito. La Biblia dice en hebreo, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces está establecido que el que habla es Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo dio testimonio acerca del Espíritu Santo diciendo que Él recordaría todas las cosas que Él había hablado. Entonces, en este tiempo, en esta dispensación, Jehová no habla. El que habla es el Señor o el Espíritu Santo. Comúnmente un profeta genuino, le digo por qué, porque a veces uno va a una reunión y presentan a uno como profeta y uno se da cuenta de cuando es algo armado o cuando es algo que procede del corazón y cuando es algo que viene verdaderamente del cielo. Un profeta verdadero de Dios nunca va a decir así dice Jehová, en este tiempo. Va a decir así dice el Espíritu Santo, así te dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es el Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces puedo decir así dice el Espíritu Santo, puedo decir así dice el Señor. Dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que si el Espíritu Santo guía, ejerce un señorío sobre nuestra vida. Amén. Entonces, hermano querido, estas son cosas que las hablamos y las esclarecemos para que podamos tener oídos para oír y podamos discernir lo que está sucediendo en el mundo de lo espiritual. En los últimos tiempos no solo va a haber guerra y rumores de guerra, no solo va a haber pestilencia. Muchos vendrán y dirán, he aquí el Cristo, salid al desierto. Y otros dirán, he aquí el Cristo, id al aposento. Fíjese, señala lugares abiertos y señala lugares cerrados. Y no les atendáis, porque cuando venga, vendrá como ladrón. Y enviará a sus ángeles para recoger a los escogidos. Habla de una reunión. Nunca nosotros vamos a ir al Señor. Siempre el Señor va a venir por nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué hablamos? Porque en los últimos tiempos va a ser un tiempo de mucha confusión espiritual. Y dice que el mismo Señor tiene que apresurar los tiempos, adelantar los tiempos por causa de los mismos escogidos, porque aún dice que los escogidos van a ser engañados. Amén. El primer engaño, el engaño del pecado. El primer engaño, el engaño más grande que hay es el engaño del pecado. Si uno entendiera lo que es estar juntamente con Cristo crucificado, el pecado ya no le engañaría más. ¿Por qué? Porque no tiene poder. En esta dispensación, en esta dispensación de tiempo, el pecado es inactivo, no tiene poder para que uno se someta. Ese es el primer engaño con el cual la iglesia en su mayoría está engañada. Pero después va a haber mucha confusión. ¿Por qué? Porque cuando uno no encuentra la salida de parte de Dios, empieza a buscar la forma de salir de esa condición y de salir de esa situación. Y cuando el hombre empieza a buscar la forma, empieza a trazar sus propios caminos y empieza a marcar sus propios caminos, y es ahí donde se va desviando de la fe. Y algunos caminos parecen que prosperan, parecen que tienen apariencia de piedad, que tienen un provecho, pero no tienen ningún provecho. Por eso dice la Escritura que no debemos hacer caso a viandas que no tienen ningún provecho para la vida espiritual. Que habla de un alimento que aparentemente es un alimento contundente y sólido, pero que no trae ningún provecho. Por eso dice, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, y no a fábulas ni tradiciones de los hombres y a viandas que no tienen ningún provecho para la vida espiritual. Entonces son cosas sencillas, pero que le permiten a usted poder discernir qué está sucediendo en el ambiente espiritual.
Sobre todo, ¿por qué? Porque van a suceder muchas cosas. Y no le digo para que uno critique, para que uno se levante, y para que uno enjuicie, y para que uno confronte, porque se requiere también para la restauración del tabernáculo caído de David, que es la iglesia, que es este tiempo, se requiere de un trabajo muy especial, y es un trabajo de amor, y es un trabajo de paciencia. Amén. Entonces, por eso la Biblia habla de convencer, de tratar de persuadir, y algunos dice convéncelos, trátalos de persuadir,ínstalos. Nos habla de justamente un trabajo de paciencia y de un trabajo de amor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí para discernir. ¿Por qué? Porque yo lo debo oír todo, pero no es todo para retenerlo. Lo único que yo debo de retener es lo bueno. Entonces yo estoy en una reunión y se levanta o presentan a alguien y dice que es un profeta de Dios y dice así dice Jehová, ya eso para mí es una contradicción con la Escritura. Y en Dios no hay contradicciones. No puede Dios dejarnos la Escritura como un manual para la vida y luego enviarnos a un profeta para confundirnos. ¿Me está comprendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Estas son cosas que nosotros las hemos aprendido en algún momento, nos fueron enseñadas por medio de los apóstoles, por medio de los maestros de la palabra del Señor, y las vamos compartiendo a fin de que podamos entender. Y lo mismo tiene que ver con el orden. Puede hacerse cargo una hermana, puede hacerse cargo, pero no le es dado, sino ¿a quién? Al varón. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa congregación? ¿Qué tiene que hacer esos hermanos? Orar, pedirle al Señor de la mies que envíe ¿a quién? A un obrero, o que levante un obrero. ¿Puede Dios levantar a un obrero? ¿Puede levantar a un hombre ungido? ¿Puede darle un don? Sí que se lo da. E inmediatamente se van a dar cuenta y se hace notorio, porque cuando alguien recibe un don, se hace notorio. La congregación misma lo confirma. No es un título, no es algo que uno le otorgan en un seminario. No es un título, no es algo que le otorgan en un seminario o que porque le dan una credencial usted ya es. Hay un llamado, hay una confirmación, hay alguien que tiene que confirmarlo y a su vez después se hace manifiesto, se hace notorio inmediatamente. Yo por años me acuerdo haber enseñado siempre. La enseñanza de la palabra era algo que me gustaba y preparaba seminarios y todo, pero cuando después de 23 años, y aún yo había recibido una profecía, antes de que mientras yo servía como ujier en la iglesia, había recibido una profecía, y siempre quedó esa profecía en mi corazón. Y cuando yo guardé esa profecía, cuando llegó el tiempo, los tiempos, se cumplió, pasó 23 años. Y me acuerdo que durante mucho tiempo yo ejercí como pastor y así también enseñaba la palabra de Dios. Pero cuando Dios confirmó el don de maestro, es como que se abrieron los entendimientos para poder entender y para poder explicar de otra manera la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del don. El don es el que hace que uno pueda actuar conforme al propósito y al llamado de Dios. No es un título, es un don. Como si Cristo estuviera en uno haciendo la obra. Amén. Entonces podemos mirar la palabra de Dios, que habiendo recibido el testimonio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo y todos los congregados comenzaron a llorar y a quebrantarlo, instándole de que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿no sabéis que acaso no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por el Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué dijeron? Hágase la voluntad del Señor. Verso 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo,
con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden y sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, que muchos de los judíos se habían convertido y seguían siendo celosos de la ley, o sea que seguían guardando las costumbres. De ello Pablo, él habló diciendo de que no se hiciera diferencia ni se hiciera separación en cuanto a días, en cuanto a festividades, que el que lo guardaba para el Señor lo guardaba, y el que no lo guardaba para el Señor no lo guardaba. ¿Por qué? Porque comenzaban a congregar en uno tanto judíos como gentiles, y los judíos que confesaban a Jesucristo seguían guardando las costumbres y las tradiciones de la ley, pero los gentiles no. Entonces, siendo que estaban en Jerusalén, ellos guardaban las costumbres de la ley, y aún le instaron a Pablo, ¿para qué? Para, evitando revuelta que se dio en el templo, que entrara con estos varones que iban a purificarse y a cumplir votos, y que pagara por ellos el rasurarse, que era parte de los votos que ellos hacían, para que de esta manera se pudiera dar a entender que no estaba en contra de la ley. Pero ¿qué es lo que dice Jacobo, el principal de la iglesia? Nosotros ya hemos escrito y hemos dicho a todos los gentiles que no es necesario guardar la ley, sino abstenerse de carne de ahogado, de fornicación y de los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que comenzaban a congregar en uno 2 culturas que tenían una misma fe, pero que tenían diferentes tradiciones.
de lo cual algunos juzgaban a los que no guardaban la ley y otros juzgaban a los que la guardaban. Y de ello el apóstol Pablo da en una de sus cartas una recomendación diciendo: el que guarda para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda, y el que se abstiene de comer se abstiene para el Señor, y el que come, come con gratitud. Que el reino de Dios no consistía en comidas, ni en bebidas, ni en días festivos, sino en gozo y en paz en el Espíritu. Esto nosotros tenemos que entenderlo en cuanto a qué, hermanos queridos, porque hay gente que guarda ciertas tradiciones en la iglesia que no hacen a la fe, sino que hacen a la tradición y al orden. Amén. Y lo más importante no son las tradiciones, lo más importante es, como hemos venido hablando el fin de semana, ¿dónde tú te encuentras? ¿Te encuentras bajo la potestad del diablo y en tinieblas o te encuentras en el reino de Jesucristo? ¿Y cómo estás? ¿Tienes condenación en tu corazón o tienes paz para con Dios? Eso es lo más importante. Amén. Las tradiciones, las costumbres, las formas, si bien hay cosas que se pueden explicar y se deben de enseñar para mantener un orden. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el apóstol Pablo escribía en cuanto al orden y a las recomendaciones que él daba, en cuanto a un sinfín de cuestiones, en cuestión de la administración del dinero, en cuestión de noviazgo, en cuestión del matrimonio, en un sinfín de cuestiones de comercialización. Él daba la recomendación y el consejo. Y aún en cuanto a las costumbres y a las tradiciones, en cuanto a aquello que debían de guardarse y no guardarse. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Lo importante no son las tradiciones, las costumbres de tal o cual denominación e iglesia. Lo más importante es dónde se encuentra y cómo se encuentra. ¿Por qué? Porque una persona que está en tiniebla no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Amén. Y una persona que tiene condenación en el corazón no tiene paz para con Dios. Por eso es que su oración no llega ni al techo. Y si no llega su oración al techo, no tiene relación con Dios y no puede salir adelante en cuanto a la vida de fe. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? No en las costumbres. Si uno utiliza, se pone corbata, no se pone, si usa pollera, no usa pollera, si usa mantilla, no usa mantilla, si salta o no salta, si baila, no baila, si danza, no danza. Esas cosas, si tiene flores artificiales, si tiene plantas, esas cosas no es lo más importante. Lo más importante en cuanto a una persona es dónde te encuentras y cómo es tu estado. Y es ahí en donde nosotros tenemos una tarea y debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque todo lo demás se puede corregir. Pero si una persona parte de este mundo con condenación en su corazón y estando bajo la potestad del diablo, se va a la condenación eterna. ¿Está comprendiéndolo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en cuanto a la tarea y al ministerio para el que Dios nos ha llamado. Por eso es que al congregar en uno estas dos culturas, estos dos pueblos, amén, ya debían de compartir la misma fe, pero con una tradición diferente. Pero no debían ser las tradiciones lo que los separara, sino la fe lo que los uniera. Y es lo que tenemos que encontrar en común con todos nuestros hermanos. La fe que tenemos en común y no las tradiciones. El que aprueba que es bueno una cosa, lo aprueba y lo aprueba para sí mismo. Amén. Pero las tradiciones, las costumbres se pueden explicar por qué se hacen las cosas de una manera, por qué se hacen otras de otra. Hoy pasó, un hermano recomendó que una alabanza, un diácono, recomendó una alabanza y otra hermana le dijo, no, esa alabanza, mire, nos enseñaron, no es correcta, ¿ves? Entonces, se puede explicar las cosas. Y el hermano inmediatamente recordó y dijo, sí, no tiene que ver con la vida nueva, porque la vida nueva no se desgasta. Recordó inmediatamente y dio gracias a Dios. Entonces, las cosas por qué se hacen y de la manera en que se hace se explican.
Pero lo más importante que tiene que entender una persona es dónde está y en qué condición. Si está en las tinieblas, tiene que salir de las tinieblas. Si tiene condenación en el corazón, tiene que tener paz para con Dios, porque si no, no va a tener entrada a la gracia. Y no va a poder estar firme. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada en la gracia en la cual estamos firmes. Una persona que tiene condenación en el corazón no tiene ni paz para con Dios, no tiene ni entrada en la gracia y mucho menos puede estar firme. Está firme, entre tanto hace confesión, arrepentimiento, pero llega un momento que uno mismo se desgasta. ¿Por qué? Porque pasan los años y ve que nunca cambia, porque no progresa, porque no está ahí el progreso de la vida espiritual. Por eso la Escritura habla en Hebreos diciendo, dejando ya atrás los rudimentos, las primeras enseñanzas de ¿qué? Y de lo primero que menciona, el arrepentimiento de obras muertas. Vamos hacia adelante, hacia la excelencia, hacia la perfección. O sea, algo que uno lo tiene que tener como algo que lo hizo el día que confesó y creyó, se arrepintió de las obras muertas. Amén. Pero para avanzar, uno puede avanzar solamente por la fe en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que en un tiempo reinó la muerte por causa del pecado, pero que hoy reina la gracia por causa de la justicia de un hombre. Así como la muerte entró por un hombre, también entró la gracia y entró la justificación de vida por la justicia de un hombre. Así como la muerte entró por la desobediencia de un hombre, por la obediencia de un hombre, entró la justificación de vida. Obedeció un hombre y los que en él creyeron fueron hallados justos. ¿Entiende? No es su obediencia, es la obediencia de Cristo. Usted no es justo porque usted es obediente, es justo porque Cristo obedeció y se hizo uno con usted por medio del Espíritu Santo que recibió como el arra del Espíritu y de la posesión adquirida. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces hablamos estas cosas, hermanos queridos, para sacar un provecho de aquello de lo que estamos leyendo, que eran sucesos que se daban en la iglesia primitiva y que hoy nosotros al leerlo lo revivimos y podemos explicarlo para traer un provecho para nuestros días hoy. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque hemos traído la enseñanza de tu palabra. En el capítulo 21 del libro de los Hechos nos hemos referido y cuántas cosas hemos sacado para la vida práctica, de las cuales fuimos instruidos, y en aquellas que somos enseñados te estamos agradecidos, Señor, porque nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, Señor. Mas mi ruego y mi oración es que esta enseñanza pueda llegar, Señor, al corazón de aquel hombre y de aquella mujer que está buscando una salida, Señor, y un progreso para su vida espiritual. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te doy gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el Señor. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica
para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,